Teníamos información justamente, investigaciones periodísticas, denuncias que se dan en torno a la ocupación de territorios en la provincia del Napo por parte de actividades extractivas. En este caso, muy puntualmente, sobre la llamada minería ilegal. Leonardo, te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña, que nos puedas comentar cuál es la situación en la provincia de Napo en tanto a la minería ilegal. El tema de la minería, primeramente no hay ninguna diferencia entre la minería legal y la minería ilegal. Ok. Las dos provocan muerte, destrucción y contaminación, como vemos un claro ejemplo de lo que está pasando en la provincia del Napo, ¿no? Lo que está pasando en la provincia del Napo es un claro ejemplo del extractivismo, de la exacerbación de los productos, de pensar que a nosotros nos pertenecen los recursos naturales y por ende tenemos que explotarlos, ¿no? Eh, el Napo es un claro ejemplo de lo que está pasando a nivel de país, ¿no? En el tema de la extracción de recursos y la generación de violencia. Los niveles de violencia en el Napo, en el Tena, en el Yutsupino, eh, han crecido en una manera muy vasta y todos sabemos que es debido a esta actividad ilegal. En el TENA, en el 2020, se inició el proceso de licitación de 31.000 hectáreas de terreno Ujú. sin ninguna consulta previa, libre, informada, sin ninguna consulta ambiental, eh, sin ninguno de los debidos procesos para que se inicie esto, ¿no? Nosotros sabemos que la provincia de Napo es una provincia turística, eh, es una provincia turística y que nosotros no queremos la minería. Nosotros hemos destapado todo un esquema de corrupción a todo nivel del Estado. Sabemos que existen conexiones desde a las autoridades a nivel local, desde el representante del Ministerio de Ambiente, al representante del ARCOM que estaba involucrado, a los jueces, al alcalde que tiene que dar el uso y desuso de suelos, a la prefecta que tenía maquinaria y concesión en el sector, a ciertos asambleístas de la Asamblea Nacional que tienen concesiones mineras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de país estamos hablando? ¿Qué pasó con todas las denuncias que habían sido archivadas en la fiscalía de parte de la ciudadanía? Hay más de 170 denuncias que fueron puestas a la ciudadanía y no se hizo caso omiso. Entonces, en este sentido, nosotros también pensamos que el Estado ecuatoriano tiene mucho que ver por el silencio que hizo. Durante estos 2 años nosotros hemos estado denunciando, presentamos una acción de protección. El propio Ministerio de Ambiente elaboró un informe en el que dice que no ningún tipo de contaminación ambiental, siendo evidente la contaminación ambiental como ustedes han visto y como la ciudadanía ha visto, existen fotos, existe contaminación. Nosotros sabemos que por cada gramo de oro que es lavado en esta minería aluvial a cielo abierto en la provincia del Napo, se utilizan 5 gramos de mercurio. Entonces, se estima que se han extraído más de 5 toneladas de gramos de 5 toneladas de oro en esta zona del Yutsupino. Entonces, lo que quiere decir que se utilizaron 25 toneladas de, Mercurio. de mercurio y que están estas asentadas en las bases de las piscinas donde estuvo esta actividad minera en el Yutsupino. Entonces, el momento que venga la primera lluvia con inundación, esta zona de la provincia del Napo, siempre que hay la temporada de lluvias se inunda, estas 25 toneladas de mercurio van a ir a los ríos del Napo. Y esto es una afectación gravísima, tanto al medio ambiente como a la salud de los ecuatorianos, de las comunidades, primero de las 45 comunidades que están en el sector y de ahí en toda la ribera del río Napo. Sabemos que el Jatunyaco, el Anzu, el Iluculín son grandes afluentes
del río Napo, que llega hasta el Amazonas. Entonces va a haber una grande devastación ambiental. Y los pasivos ambientales son tan grandes que no sabemos el Estado ecuatoriano cómo va a hacer para remediar esta situación. Ahora, Leo, digamos, muchas críticas que se hacen también al tema de la minería ilegal es que dentro de estas actividades participan incluso personas de pueblos y nacionalidades, incluso hay esfuerzos asambleístas por denostar que los activistas llamados anti-extractivistas, antimineros, están siendo partícipes incluso de las empresas, manejan maquinaria. Bueno, se ha dicho varias cosas. ¿Qué nos puedes contar también un poco de cuáles son las personas que están insertas en la minería? Ya, a ver, una cosa del tema ancestral. Nosotros como quichos en las comunidades, sí, lavamos oro ancestralmente con batea. Son unas cosas redondas que vas al río, pones oro, después de una crecida, pones oro, pones tierra, lavas el oro en esta batea y no utilizas ningún tipo de maquinaria, ningún tipo de mercurio, ningún tipo de extracción. Yo creo que el concepto de minería es un concepto bastante nuevo para las comunidades indígenas y un concepto bastante colonial, porque nosotros como comunidades indígenas, primero no destruimos la naturaleza, segundo no utilizamos ningún tipo de maquinaria y se hace esto ancestralmente. Este es el tipo de minería ancestral, ¿no? Con batea. Ya cuando se introducen máquinas, ya cuando se utilicen químicos, eso ya es una minería, muchos le llaman minería artesanal, ya cuando se utiliza cierto tipo de maquinaria, y ya minería ilegal o minería normal cuando se utiliza algún tipo de químico. Nosotros sabemos que el Estado ecuatoriano ha abandonado a la mayoría de estas comunidades, por esto estas mafias mineras, porque son unas mafias mineras que vienen destruyendo Buenos Aires, Yazanza, Esmeraldas, Río Blanco, han llegado a esta comunidad y han destruido totalmente el tejido social, hasta cobrar peaje, entradas a las propias gente. Se estima que de 3,000 a 4,000 personas indígenas de las comunidades aledañas estaban yendo a lavar con su batea, aprovechando que los mineros estaban extrayendo con las retroexcavadoras. La gente iba con su batea, en ningún momento iba con el mercurio ni nada de esto, sino que iba a lavar con su batea para aprovechar de la situación. Pero mismo decimos que las comunidades que no tienen ningún tipo de agua potable, acceso a educación, vivienda, han sido abandonadas por el Estado, han tenido que de alguna manera recurrir a este tipo de actividad ilegal en el Yuchupino. Ahora, por eso mismo, estamos pidiendo una auditoría ambiental, porque no sabemos quiénes de estas personas de las comunidades. Se estima que de 3,000 a 4,000 personas estaban yendo a lavar oro con batea en estas zonas. Por eso también se estima que hubieron más de 30 muertos, que para que no se diga nada, la gente les enterraba, les pagaban a la gente que estaba ahí, porque les caían, no existía ningún tipo de condiciones para hacer esta actividad. Entonces nosotros lo que estamos aquí pidiendo es que se exija primero una auditoría ambiental y una fiscalización, ya que nosotros necesitamos saber quiénes son los peces gordos, quiénes son las personas que estaban involucradas directamente y poder tomar cartas en el asunto y que se vayan a la cárcel las personas que estaban ahí. La gente de las comunidades no tiene la culpa, son estas mafias que han entrado a las comunidades. Y justamente me parece bastante paradójico la presencia de operativos de control, incluso militar, genera como violencia en el territorio. Está presente este tema de operativos de control, pero del otro lado, en la paradoja, está la ausencia del Estado en la política económica local. Esto que nos comentas de los servicios básicos, de planes del gobierno para activar la economía local frente a otros modelos que puedan ser productivos, que puedan ser agrícolas. ¿Cómo tú miras esto? Porque hay la denuncia, hay las investigaciones, los medios que relatan sobre el control, sobre el tema de la llamada minería ilegal, pero el otro lado de la historia es la ausencia del Estado en el territorio, en la provincia de Napo, en varios de los territorios. ¿Cómo evalúan ustedes esto?
Primeramente, nosotros habíamos pedido que se haga una operación militar. Nosotros venimos pidiendo desde hace 2 años que se realice algún tipo de operación y que se pare esta actividad en la provincia. Ya es muy tarde. Primero, lo que ha hecho el gobierno ya es muy tarde, ¿no? Incluso se ha pedido al gobierno, nosotros ganamos una acción de protección a medias, pero ahora nosotros tenemos 4 pedidos importantes, ¿no? Como les estaba explicando. El primero es la fiscalización de estos temas, de por qué se están archivando las denuncias. El tema número 2 es la auditoría ambiental para saber el estado de contaminación de los ríos y tanto de las personas en las comunidades que están cerca de estas operaciones. Tercero es el tema de tener una mesa de trabajo en conjunto con la Federación de Organizaciones Indígenas, los colectivos sociales que han estado al frente también de esta lucha y las comunidades indígenas para saber cómo se puede apoyar, cómo se pueden activar productivamente a estas comunidades, cómo el gobierno desde las diferentes instituciones estatales, tiene el MAGAP, tiene el MIES, tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, cómo se establece una mesa de trabajo interinstitucional para poder apoyar a estas comunidades que han sido abandonadas y poder reactivar la economía popular y solidaria, el cooperativismo, el turismo, las diferentes, tenemos el Ministerio de Vivienda, el MIDUBI, que tiene que actuar en esta situación, tiene que meterse el MIDUBI. Estas comunidades han sido totalmente abandonadas y ahora están devastadas por la contaminación y después van a estar enfermas por el tema de salud. Entonces, es necesario y se está pidiendo desde la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo un comité interinstitucional para que trabaje verídicamente y de la mano con la comunidad para saber cómo se puede apoyar la reactivación económica de estas comunidades que han sido abandonadas. Leo, tú al inicio mencionabas que varias autoridades incluso estarían inmersas en estas llamadas actividades de minería ilegal. ¿Hay ya responsabilidades sobre estas? ¿Se ha señalado estas acciones? No, la ministra del Gobierno, Alexandra Vela, en conjunto con la fiscal de la Nación en la mesa, el Comité de Biodiversidad de la Asamblea Nacional supo expresar que iban a tomar medidas en el asunto. Todavía no se han tomado ningún tipo de medidas, solo existe la denuncia y el clamor de la ciudadanía, pero sí existió, ellas dijeron que iban a tomar cartas en el asunto porque el propio juez no había dado se demoró 3 días en dar la orden de incautación de las maquinarias, ¿no? Querían que hagan el operativo sin hacer una incautación. Entonces, hay corrupción a todos los niveles del Estado. Incluso el asambleísta Villavicencio, que no es uno de nuestros favoritos, pero él denunció que existen varios asambleístas que tienen conexiones a las concesiones mineras directamente. También se está investigando por qué el gobernador del Napo no hizo nada, ni incluso el gobernador actual y el gobernador anterior que tiene conexiones directas con la minería ilegal. ¿Qué pasa con la alcaldía del Tena? Porque ellos son los que tienen que regular el uso de suelos, porque ellos no actuaban. Todo el mundo se estaba tirando la pelotita y nadie actuaba. Entonces nosotros tenemos que pedir la fiscalización y sabemos, nosotros ahorita lo que estamos pidiendo el tema de fiscalización para saber cómo se van a procesar a los que estaban directamente implicados en esta actividad. Bueno, hemos hablado un poco de la minería ilegal, pero ¿qué pasa en cambio con las empresas? ¿Cuál es la situación de las concesiones a esta hora en la provincia del Napo? Ya, el tema de la minería legal. La minería legal, estas empresas como Terraert y demás empresas que están involucradas en más de 31,000 concesiones en la provincia del Napo, pidieron la concesión, pero como tienen que hacer la consulta ambiental, la consulta previa libre e informada y el debido proceso, atenerse al tema de reparaciones, querían hacerse los locos y hay muchos vínculos de estas propias empresas que les dicen a los mineros ilegales que vengan a sus concesiones, trabajen y les vendan a ellos el oro para ellos lavarse las manos y no hacer ningún tipo de proceso o preguntar a la gente. Entonces eso también se tiene que
investigar, porque hay mucha conexión con la gente que ya tiene la concesión, simplemente por no hacer el debido proceso, les llaman a los mineros ilegales para que ellos operen y ellos desvincularse totalmente de la situación. Entonces, se tiene que investigar. Nosotros hemos pedido la caducidad de todas las concesiones mineras en la provincia del Napo. Por esta emergencia, la ministra y el representante del Arcom dijo que se iban a parar todas las concesiones mineras, pero no hay un documento. Ellos dijeron en la Asamblea Nacional que van a parar, pero no hay un documento exacto en el que diga, ya han parado las concesiones mineras, se van a extinguir todas esas concesiones mineras y no se va a hacer más minería. El tema de la minería legal o ilegal solo tiene una corta línea en el nombre, porque en la zona, en la zona de Zahuata, hubo minería legal con concesiones, pero nunca hubo el debido proceso. La comunidad no quiere saber y han sido incluso denunciados y criminalizados por defender su comunidad y por defender la naturaleza en contra del extractivismo. Entonces ahí también vemos un proceso de criminalización, y la minería legal en papel es igual de destructiva. No hay ninguna reforma, no hay ningún código, no hay nada que les diferencie de la minería legal, solo el papel, porque de ahí las operaciones son las mismas y la contaminación es la misma y los residuos van al río, están matando los ríos, están ensuciando los ríos, están contaminando los ríos y están violentando a las comunidades. El tejido social está totalmente destruido. En la zona del Yusupino hasta estima que hubo un burdel dentro de la zona, ¿no? Había tráfico de personas menores de edad. Entonces, todo eso se tiene que investigar y de una vez nosotros como país decir, bueno, ¿dónde está la transición ecológica que está diciendo el Estado que va a hacer? Nosotros pidamos esa transición ecológica. La provincia de Napo tiene 5 reservas naturales dentro de la provincia que tienen que ser protegidas, no solo para nosotros en el Napo, sino para todos los ecuatorianos y para todo el mundo, porque la provincia del Napo es un lugar mega biodiverso que tiene que ser protegido para todos. Todos tomamos el agua de los ríos del Napo, todos respiramos el aire que viene de los árboles producidos en la provincia del Napo. Entonces nosotros como ecuatorianos tenemos que estar atentos a lo que está pasando y la opinión pública tiene que estar atenta a las consecuencias que se están de lo que está pasando y la contaminación. El Napo es una provincia verde, ecológica, que vive del turismo, de la producción del cacao, de la pesca. Eso es lo que nosotros queremos seguir perseverando como comuneros y como gente de la ciudad del Tena. Muy claras las apreciaciones y también el análisis que compartimos en esta entrevista con Leo Cerda. Te agradecemos por tu participación aquí en Wambra Radio. Daremos seguimiento y justamente con esta mirada más amplia, no solo señalar la minería llamada ilegal, sino estas empresas extractivas, del modelo extractivista en la Amazonía ecuatoriana, que sigue siendo una política. Han pasado diferentes gobiernos, diferentes tendencias políticas y continúa afectando a los territorios en la Amazonía en nuestro país. Te agradecemos, Leo, por estar aquí en Wambra Radio. Muchísimas gracias.